Ya son las 11:03. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles 14 de agosto, año 2024. Miércoles cardiológicos. Buenos días, doctora Mildred Ileana Ureña. Buenos días, Roberto. Buenos días a todos aquí en cabina, ¿no? A la parte de logística de Josefina Cundo, a la gerencia encabezada por don Bienvenido Rodríguez y su familia, ¿no? Que nos permiten este espacio para educar al pueblo dominicano. Así que, y sobre todo, a Dios las gracias por permitirnos estar aquí en sintonía con el pueblo dominicano. Bien, hoy, como Roberto tú lo dices, es cardiológico, y cardiológico tenemos hoy a una cardióloga, la doctora Matilde Jocelyn Medina, cardióloga egresada de la UAS y también de Brasil, ¿no? Ella ha venido en otras ocasiones, pero ahora vamos a tratar un tema que es un tema que nosotros lo vivimos, los que trabajamos sobre todo en hospitales públicos. Vemos muchas pacientes posparto que desarrollan una insuficiencia cardíaca, o sea, una falla de su corazón como bomba. Es lo que se llama cardiomiopatía periparto o posparto, ¿no? Entonces, doctora, lo primero que vamos a definir qué es eso, ¿no? Sí. Y que a mí siempre me ha llamado la atención, que lo he visto en pacientes de bajo nivel económico, sí, en la clase pobre, humilde, porque realmente en la clínica nunca he visto una paciente con ese diagnóstico. Sí. Entonces yo quiero saber que usted nos lo defina y nos diga cuáles son los intríngulis por el cual una paciente que está embarazada a los pocos semanas empieza a caer en falla su corazón, ¿no? Así es. Muy buenos días. Me siento muy honrada de estar de nuevo aquí con ustedes. Fíjate, la miocardiopatía periparto es incomprendida, sí, poco estudiada, pero se presenta mucho. Claro. Y aumenta las complicaciones del embarazo, del parto y el posparto. ¿Ok? Sí. Porque yo siempre he dicho que el embarazo es una etapa muy importante en la vida de la mujer y que debe planificarse, nunca debe ser un accidente. La mujer debe prepararse para un embarazo y ir a su médico que pueda identificar factores de riesgo para esa mujer embarazada para poder complicarse. ¿Ok? Entonces, la miocardiopatía periparto es una de esas complicaciones. Y si se fijan en el nombre, miocardiopatía, mio es músculo, y patía, enfermedad del músculo cardíaco. Sí. Y es que algunas mujeres desarrollan una inflamación del músculo cardíaco y aumenta de tamaño. Y a la vez, entonces el corazón se ve con una disminución de su función sistólica. Y entonces vamos a explicarle a las personas que nos están escuchando qué es esto. Exacto. Sabemos que el cuerpo necesita de oxígeno para poder realizar sus funciones metabólicas. ¿Y quién nos da ese oxígeno? Pues la circulación, la sangre que transporta ese oxígeno. Y el corazón tiene una función muy importante para esa función del cuerpo. ¿Cuál es? El corazón bombea esa sangre. Y cuando el corazón se ve impedido de esa función, es decir, que disminuye su capacidad de bombeo, entonces ahí viene la insuficiencia cardíaca, que era lo que tú estabas diciendo al inicio del programa. Entonces, ¿cuáles son las características de la miocardiopatía dilatada? El embarazo, sí, periparto. Sí. ¿Cuáles son las características? Va a presentar una insuficiencia cardíaca, ¿ok? Y va a tener una FEBI o una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo de un 45%. Es decir, que el corazón pierde la función de bombeo.
Cuando lo normal es de 50 a 70, ¿no? Exactamente. Es lo normal. Entonces, lo que define el diagnóstico es la presencia de insuficiencia cardíaca y con una FEBI menor de 45. Pero también hay que temporalizar cuando se presenta esa insuficiencia cardíaca. Si se presenta en los primeros meses del embarazo, hay que descartar que sea una miocardiopatía periparto. Sí. Hay que investigar porque entonces es una mujer que tenía una enfermedad cardiovascular que no había tenido manifestaciones y que se manifestó en el embarazo. Si es en los primeros meses, ¿no? Si en los primeros meses. Definimos miocardiopatía periparto es cuando esa sintomatología se presenta al final del embarazo, en el parto y en el posparto. Lo más frecuente es que sea en el primer mes después de haber parido, en el puerperio, pero puede ser hasta 6 meses, maestra. Sí, sí. Entonces, fíjate qué interesante es definir cuándo comienza esa sintomatología. Y la gente se estará preguntando, ajá, ¿y cuál es la sintomatología? Es una sintomatología muy propia de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es? Disnea al esfuerzo. O sea, disnea es la falta de aire. Falta de aire cuando se hace algún esfuerzo, fatiga, cansancio, edema de miembros inferiores. O sea, hinchazón. Hinchazón de las piernas, sí. Puede ser palpitaciones también. Pero ¿qué pasa? Muchas veces pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque al final del embarazo la mujer se siente así, cansada, fatigada, se le hinchan las piernas. Claro. Y entonces puede pasar desapercibida el diagnóstico. Entonces esas mujeres deben ser muy bien estratificadas, muy bien estratificadas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué mujer, toda la mujer que se embaraza está en riesgo o existen algunas condiciones que debe de tener la mujer para poder desarrollar esa patología? Ser más propensa. Sí, exacto. Hay muchos factores. Vamos a poner mucha atención porque son muchos. Nutricionales. Por eso yo decía que el embarazo debe ser programado. La mujer debe de recibir atención, de alimentarse bien para que todo siga bien. Hay una correlación en el déficit de selenio, de zinc, o sea que la parte nutricional es un factor de riesgo. Yo pienso que eso es muy importante, para como tú dices, no se ha investigado tanto esa cardiomiopatía, porque yo particularmente nada más lo he visto en los hospitales públicos, en las clínicas no. Entonces definitivamente yo pienso que la nutrición tendría algo que ver con eso. Por supuesto. Tú también señalabas la parte socioeconómica. Es otro factor. ¿Por qué? Porque la gente muy, muy humilde, muy pobre, quizás va solo a parir y no tiene evaluaciones previas. No se chequea. No se chequea. No tiene una buena alimentación, entonces eso es otro factor de riesgo. No, eso te encuentras con una paciente que va a parir y que tú no la conoces, eso uno lo ve. A veces yo lo veo con mucha frecuencia en la clínica. Yo he tenido 3 pacientes con miocardiopatía periparto de libro, son de libro. Sí. Porque no se chequean y entonces no se toman las medidas correctivas. Y no se hace un diagnóstico adecuado y se toman las medidas correctas. Se debería entonces promover más la consulta preconcepcional. Por supuesto. Porque eso podría reducir. La consulta materna. Cuando una mujer decide tener un hijo, debe estar preparada y su salud plena. No debe ser un accidente. Como decía anteriormente. Sí, pero eso es un asunto educacional. Eso tú no lo puedes decir eso. Lamentablemente. Entonces, es un problema social y económico realmente. Entonces, tenemos otros factores también, el tabaquismo. Que la mujer fume. Que la mujer fume, el uso de drogas, como drogas narcóticas, cocaína, marihuana, el alcohol, que es una droga también. Claro. El alcoholismo. El alcoholismo, claro sí. También tenemos la hipertensión inducida por el embarazo, o tosemia del embarazo, o preeclampsia, que es cuando le sube la presión arterial a la mujer embarazada. El 22% de las mujeres con preeclampsia van a desarrollar una miocardiopatía periparto. ¿Y qué quiere decir eso? Es alto el porcentaje. Es mucho, maestra. Y yo no lo veo así. O sea, yo veo mucha preeclampsia y no veo que llegan ahí. No se estudian.
no se estudian. Pero tú sabes que ya al fin y al cabo paran en manos de uno. Es el cardiólogo que paran. Cuando ya está lista. No, cuando ya está en una insuficiencia cardíaca franca. Exacto. Entonces, esa mujer que desarrolla hipertensión del embarazo debe de investigarse y hacerle su ecocardiograma. Sí, claro. También algunas enfermedades inmunológicas que tenga la mujer, como es el lupus, que es muy frecuente en la mujer joven, la artritis reumatoidea. Y también la diabetes gestacional es un factor de riesgo. Y algo muy importante. Que es el aumento del azúcar en la mujer embarazada. Entonces, y también la multiparidad. O sea, la multiparidad, los embarazos gemelares. Y vamos a una parte muy importante, la raza. Bueno, siempre los negros nos meten en todo. La raza negra. Eso ya yo no creo mucho, porque no hay una patología, ¿no? Donde no metan a los negros. Pero hay evidencia científica, maestra. Inclusive la incidencia de la enfermedad te deja horrorizada. Por ejemplo, Europa y Estados Unidos, que es mayormente blanca, la incidencia de la enfermedad de la miocardiopatía periparto es menor. También son países avanzados, ¿no? O sea, donde la mujer tiene prevención. Claro, o sea, no es lo mismo. Pero, ni al mismo nivel educacional tampoco. Por supuesto. Pero, ¿tú sabes dónde es la incidencia más alta? En África, sobre todo en Nigeria y en Haití. Haití también. La incidencia es altísima. Si en Haití se nos pega a nosotros, porque ella viene a parir aquí todito. Ahí voy. Entonces, eso está variando por el flujo migratorio. El año pasado lo que publicó el ministerio, ¿no? Sí. De todos los partos, el 65% dominicano y el 35% haitiano. O sea que eso se nos pega a nosotros. Así entonces, Entonces, te decía que esa incidencia ha variado mucho con el flujo migratorio. A Europa está llegando mucha gente de África y de Latinoamérica, a Estados Unidos también. Y nosotros, como tú muy bien señalaste, el 65% de los partos que se están haciendo en nuestro país son de mujeres haitianas. Entonces la incidencia en nuestro país es muy alta. Es de esperarse, es de esperarse, porque eso a veces inicialmente la mujer lo tiene, pero la mayoría de las veces es con los meses. Sí. Al 1, a los 2, a los 3 meses después de desembarazarse. Que ella empieza hasta a tener, 6 meses puede ser. Que empieza la sintomatología. Manifestaciones. Ahora, cuando yo estaba en los hospitales públicos, las que yo veía no eran haitianas, eran dominicanas, ¿no? Ahora, lógicamente todavía no estaba tan aumentado el flujo de las haitianas, de las parturientas haitianas. Era muy ocasional que tú veías una haitiana dando a luz aquí en nuestras maternidades, ¿no? Pero ya lo habitual es que si no es 50-50, es 65 a 35. Entonces, según los estudios que se han hecho, hay factores genéticos y se ha visto que en la raza negra hay mutaciones de los genes, de las proteínas de la tinina, miosina y troponina. Y entonces esas mutaciones son las que provocan esa enfermedad tan catastrófica en la mujer embarazada, ¿no? Exacto. También tenemos problemas hormonales. Recuerden que el embarazo hay un estrés fisiológico muy grande y hay una tormenta hormonal. O sea que es fuerte. O sea, la mujer embarazada se somete a muchas cosas en el embarazo. Pierde la forma. De todo, maestra. Le nacen el pelo y se pone bonito. Pero a mí se me puso precioso. Por los estrógenos, no. Por los estrógenos, las hormonas. Pero no nacen manchas, no ponemos raya en el abdomen, una raya negra. Pero nada, es un estado maravilloso y muy lindo, ¿no? O sea que no importa todo eso, nosotros los aceptamos y los queremos. Yo pienso que uno se olvida de todas esas cosas a las que uno se expone después que ve el producto en sus manos. O el niño. En sus manos. Para no decir el producto, porque exacto, se oye muy médico, ¿no? Muy médico. Por eso
hay una subespecialidad en cardiología que es muy nueva, que es la cardio-obstetricia. Y sí, y entonces, ¿por qué? Porque estas mujeres necesitan una atención multidisciplinaria, no solamente el ginecobstetra, sino el cardiólogo, el intensivista, el perinatólogo. Debemos trabajar de la mano, en conjunto, para que esa mujer llegue al final de su embarazo lo mejor posible y que también el niño o el producto también sea sano. En esa dirección va una pregunta, doctora. ¿Esto puede afectar a la criatura? Además de esto, de la miocardiopatía periparto. Usted habló de las causas, las consecuencias de manera general. ¿Cuáles serían? O sea, usted dice causas que ocasionan la enfermedad o las consecuencias, lo que sufre la mujer que padece. Bueno, la miocardiopatía periparto, si no se atiende adecuadamente y de manera rápida y apropiada, puede llevar a la muerte de la mujer, infelizmente. Y puede arrastrar también al producto o al niño. Eso va a depender también del tiempo en que se presente la enfermedad. Si se presenta en los últimos meses del embarazo, sí puede entonces afectar el producto o el niño. Ahora, si se presenta, que es lo más frecuente, después del parto, entonces a la madre. Nada que ver. Sí, entonces va a depender mucho de cuándo inicie las manifestaciones de la enfermedad. Muy bien. Sí, pero generalmente las que yo he visto es posparto. Sí. A menos que la paciente tenga una patología de base que la haya llevado a eso antes de es más frecuente, embarazarse. Pero también se puede presentar en las últimas semanas del embarazo, realmente. Sí. Y ahí también tenemos que ver en el momento en que se presente la enfermedad para el tratamiento. Sí. Porque el tratamiento que se le da es el de una insuficiencia cardíaca y lleva muchos medicamentos, y hay muchos de esos medicamentos que son teratogénicos, es decir, que pueden afectar el feto. Y ahí no se transige. Exactamente. Lamentablemente. No, entonces hay medicamentos que no se dan durante el embarazo, pero sí es después del parto, en el puerperio, sí se le da todo el medicamento, teniendo en cuenta que sean medicamentos que no atraviesen la barrera y vayan por la leche materna. ¿Qué barrera, doctora, tiene que decir? Acuérdense que hablamos para el pueblo, que no es médico. O sea, que atraviese y pueda pasar a la leche que la mamá va a dar a amamantar al niño, ¿no? Al niño. Y entonces tenemos que tener muy en cuenta ese tipo de medicamento y la dosis. ¿Es muy frecuente esta patología, doctora? Sí. Relativamente es frecuente, pero es lo que te digo, en los hospitales públicos, porque yo honestamente en la clínica nunca he visto uno. Sí, sería muy interesante hacer una evaluación en las maternidades. Ahí está el mayor número. Y en el Instituto de Cardiología, bueno, como nosotros nos vemos embarazadas, pero ya cuando están en falla cardíaca, llegan ya de los hospitales que nos las refieren, ya para el tratamiento de la falla cardíaca. ¿Se puede prevenir? Bueno, con esos factores. Yo diría que sí, maestra. Pero realmente te voy a decir, no ha sido tan estudiada y no se sabe, porque, por ejemplo, ¿no? Allá en el instituto tenemos una enfermera que hizo una cardiopatía periparto. Sí. Tú la conoces, ella más tarde yo te digo quién es. Y ella revirtió totalmente, totalmente. Es la única que yo he visto que ha revertido. Yo he tenido 2 pacientes que vuelve su fracción de eyección a la normalidad. Entonces se les solicita que no tenga hijos más hijos. Claro. Pues ella al siguiente año volvió embarazada. Oh, Dios. Y desarrolló el mismo problema, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo te digo que sí, que se puede hacer algo y prevenir. ¿Cuál es? Por ejemplo, si en una familia hay una historia de una persona con miocardiopatía periparto, por ejemplo, el caso de esa paciente, el caso de mi paciente, se debe hacer
un screening, un estudio en las mujeres de esa familia de primera línea, para poder bajar lo más posible, a ver si es genético, los factores que se pueden modificar. Claro. Entonces, en eso sí se puede prevenir, estudiando esas pacientes y los familiares. Otra cosa muy interesante, que al principio yo le decía que hay una correlación directa entre la preeclampsia, es decir, la hipertensión durante el embarazo, y la miocardiopatía periparto. ¿Por qué? Porque tiene una génesis en común. En ambas, por ejemplo, las mujeres que tienen aumento de la presión arterial durante el embarazo, la placenta al final del embarazo va a producir una sustancia que es la tirosina quinasa. Y esta, cuando se eleva en una mujer embarazada y con hipertensión durante el embarazo, esto disminuye un factor de crecimiento de los vasos sanguíneos, provocando inflamación. Y esto entonces se une a todo lo que puede producir inflamación a nivel del músculo cardíaco. Por eso entonces estas dos patologías parecen prima hermanas. La preeclampsia y la miocardiopatía periparto. Y en los últimos estudios se ha determinado que la mujer que tiene hipertensión inducida por el embarazo junto con la miocardiopatía periparto regrede la miocardiopatía. Son las que mejor responden y regresa su fracción de eyección a la normalidad. Es decir, que eso es un beneficio. Bueno. Estos estudios se hicieron allá en San Paulo, donde yo estudié, en Brasil. Ellos tienen una población bastante grande. No, imagínate, Brasil. Y su composición racial es muy parecida a la de nosotros. Muchos mulatos, negros, mestizos. Y entonces uno tiene que... Nosotros somos más bonitos, ¿no? Entonces fíjense que es muy interesante, esta patología es muy interesante, poco comprendida, pero que los médicos de atención primaria deben conocer y referir. Todas esas pacientes embarazadas que ya tuvieron su embarazo, que parieron y empiezan con esa disnea, con esa fatiga, ese cansancio, vamos a estudiarla, vamos a referirla al cardiólogo, vamos a mandarle a hacer un ecocardiograma para que nos dé la FEBI o la fracción de eyección, que es lo que nos confirma el diagnóstico. Bueno, pues vámonos a una pausa, al regreso continuamos en la receta.